cerradas. Y en esta segunda línea de la antropología vamos a ver, les vamos a contar ahora ese debate que arranca desde los comienzos de la historia, previo incluso hasta previamente al periodo filosófico estrictamente dicho. Y es esa discusión, como lo decían los clásicos, entre cuerpo y alma. ¿El ser humano es solamente cuerpo? ¿Es solamente alma? ¿Hay alguna interacción entre ellos? ¿Conviven, coexisten o simplemente están sumados uno con el otro? Y ha derivado en el último siglo y medio, con el avance también importante de las neurociencias, en la discusión si el ser humano es cerebro o mente, ese conflicto entre cerebro, mente y cuerpo. Esta denominación es la que en la actualidad recibe esa discusión. Vamos a hacer alguna breve referencia probablemente a esto. Pero preguntarnos por qué es importante en el ámbito del derecho también esta discusión. Y es importantísima en el ámbito del derecho porque van a ser significativas las diferencias que se puedan plasmar en un ordenamiento si consideramos por ejemplo, en una vertiente, en una de las vertientes más importante, la dimensión o la faz del pensamiento, que la dimensión corporal. Lo que puede implicar, simplemente como ejemplo, en la legislación, una legislación que pone en segundo lugar o en un último lugar la importancia de lo corporal. Y la inversa también podría ser importante. Y puntualizar, probablemente sobre el final, un debate interesantísimo, intenso, abierto, no cerrado y difícil a veces de asumir, que es algunas cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, fenómenos como el aborto o la eutanasia, que están discutidos y en donde también, dependiendo del enfoque que le demos a la cuestión de la corporalidad, diferentes van a ser las respuestas. Esta es una cuestión también muy interesante, no la vamos a poder agotar, simplemente marcar algunos puntos que nos tendrían que hacer pensar para no tratar de cerrar rápidamente el debate en estos temas. Por supuesto es álgido, está discutido, es inestable, no es unánime y a veces también hay problemáticas de no haber asumido, resuelto discursivamente el debate, que después se trasladan, entre otras cosas, por ejemplo, al incumplimiento de las leyes que sobre ese tema se han elaborado. Dicho esto, entonces, em, te doy el pase, Marina, para que hagamos los powers o el power y comencemos con el desarrollo del tema, Marina, si te parece. Perfecto, sí, cómo no. Bien, bueno, en clases anteriores, como mencionaba recién Carlos, también estuvimos estudiando las perspectivas antropológicas, viendo un poco, ¿no?, quién es el ser humano para desde ahí, una vez que tengamos un poco más claras nuestra perspectiva de acerca de qué es el ser humano, ahí vamos a tratar de relacionarlo con el derecho. En las clases anteriores vimos las perspectivas antropológicas de la existencia y ahora nos vamos a enfocar en quién es el ser humano, pero desde su corporeidad, desde su cuerpo. Eh, como en las perspectivas antropológicas de la existencia, también hay distintos enfoques, que son los que vamos a ver en esta clase. Por un lado, las interpretaciones dualistas y por otro lado, las interpretaciones monistas. Las interpretaciones dualistas
sostienen que el ser humano está compuesto por dos principios operantes o por dos elementos, a diferencia de las interpretaciones monistas, que como bien dice el nombre, el ser humano está compuesto por un solo elemento operante. Vamos a analizar las distintas interpretaciones, empezando por el dualismo. El dualismo en filosofía se refiere a toda aquella cuestión o aquel sistema en donde conviven dos elementos que no pueden sintetizarse, es decir, no pueden unirse, y al permanecer en el mismo lugar y en el mismo momento, sin poder unirse, generan permanente tensión, ¿sí? Para que haya un dualismo tienen que existir estas tres características: dos elementos que no puedan sintetizarse y que estén en permanente tensión, en permanente conflicto. En derecho vimos algunos dualismos como derecho público y derecho privado, derechos personales con derechos reales, derechos subjetivos con derechos objetivos. Bueno, en derecho también estudiamos algunos dualismos, pero bueno, ahora nos vamos a enfocar en el dualismo platónico primero, que es la interpretación quizás más difundida a lo largo de todos estos siglos, y ha denominado el pensamiento filosófico también, ¿no? Durante muchísimo tiempo. Antes de explicar lo que es el dualismo platónico, vamos a ver algunas consideraciones de Platón, algunos aspectos centrales de su pensamiento que nos van a ayudar a comprenderlo mejor. No sé si recuerdan, creo que se ve muy chiquito ahí, a ver si lo puedo agrandar un poquito. Bueno, después lo tienen igual para ver en cátedras virtuales, así que en todo caso después lo pueden recuperar. No sé si se acuerdan, en el curso de ingreso o en alguna materia, yo me acuerdo que lo vi en el curso de ingreso hace bastantes años ya, pero que leímos El mito de la caverna, que es el libro 7 de la República de Platón. Acá en esta alegoría se recoge un poco esta idea, este pensamiento de Platón, que él sostiene que existen dos ámbitos de la realidad que son totalmente distintos entre sí, ¿sí? Por un lado, existe el mundo de las ideas o el mundo inteligible, que es la parte de arriba, y por otro lado, el mundo sensible o el mundo material, ¿sí? A cada uno de ellos, a cada una de estas realidades que componen el universo, le corresponden dos tipos distintos de conocimiento, dos especies de conocimiento. Por un lado, al mundo de las ideas le corresponde la razón, y el mundo sensible se puede conocer a través de los sentidos. ¿Sí? Platón sostiene que el mundo de las ideas o el mundo inteligible es el único verdadero, es el único real. Perdón, ¿alguien dijo algo? Me parece escuchar algo. Entonces el mundo inteligible es el único real, el único verdadero, y en él residen las ideas o las almas. ¿Sí? Estas ideas son entidades incorpóreas que contienen las esencias. Esencias, en filosofía, es todo aquello que hace que una cosa sea esa cosa y no otra, ¿sí? Entonces, en el mundo de las ideas residían estas almas, estas entidades incorpóreas, y que se conocían directamente, ¿sí? Era inmediato el conocimiento a través de la razón, como habíamos dicho. Y por otro lado está el mundo sensible, que está conformado por objetos materiales que percibimos a través de los sentidos. ¿Sí? Platón sostiene que este mundo sensible o este mundo material había sido configurado por Demiurgo, que era el dios creador, que podía darle forma a la materia. ¿Sí? Entonces, con la materia formaba los objetos sensibles, tomando como modelo aquellas ideas del mundo inteligible.
¿sí? Entonces, con estos conceptos, el mundo sensible viene a ser una copia imperfecta de este mundo de las ideas. Y el mundo sensible no es que era falso, sino que no era la auténtica realidad para Platón. Sí, es un mundo jerárquicamente inferior. En el mundo inteligible, entonces, decíamos que residen las ideas que son perfectas. ¿Sí? Entonces estaba la bondad perfecta, la belleza perfecta, la justicia perfecta. Es todo, todo perfecto. ¿Por qué? Porque es inmutable, ¿sí? No cambia. Distinto al mundo sensible, en donde ya no están las esencias, sino que son manifestaciones particulares de esas esencias, y esos objetos nacen, también se rompen, perecen y son percibidos a través de los sentidos, ¿sí? Que los sentidos también pueden fallar. Entonces esas cosas, esos objetos materiales del mundo sensible eran cambiables, eran mutables, con lo cual no son perfectos, son imperfectos. ¿Sí? Del mundo inteligible, al existir ahí la perfección, digamos, se podía conocer verdaderamente, era un conocimiento universal y verdadero, distinto a lo que sucedía en el mundo material, en donde solamente, decía Platón, que con respecto a esos objetos, como cambian, como pueden ir mutando, solo se puede tener una simple opinión o doxa, como contaba él. ¿Sí? Acá en este gráfico, que no logro que se vea más grande, en el mundo sensible está el árbol en sí, en cambio en el mundo de las ideas está la idea de árbol, ¿sí? A partir de la idea de árbol, en el mundo sensible se creaba un objeto material con esa idea. Bueno, como decía antes, Platón recoge esta idea en el mito de la caverna, en la alegoría. Entonces todo lo que estaba en el mundo subterráneo era esta idea de mundo sensible, y al salir al exterior los prisioneros, a la luz, digamos, que simboliza el conocimiento, estaba todo aquello del mundo inteligible. Bueno, partiendo de esta idea de Platón, de este dualismo ontológico, de cómo está compuesto el universo, él traslada esta dualidad al ser humano, ¿sí? Entonces, él dice que el ser humano también está compuesto por dos elementos. Para Platón, el ser humano está compuesto por alma y cuerpo. Seguramente a lo largo de sus vidas han escuchado esta idea, ¿no?, de alma y cuerpo dentro de nosotros, de los seres humanos. Y el alma pertenecía a este mundo de las ideas, dice Platón, que es la esencia de los seres humanos, es aquello verdadero en los seres humanos, y el cuerpo, mutable, que nace, que muere, cambiable, pertenece al ámbito del mundo sensible, ¿sí? Platón sostiene que el ser humano es un compositum, un ser compuesto, entonces, por cuerpo y alma. Él dice que las almas vivían en un mundo que él llamó Topus Uranos, que quedaba más allá del último astro, y bueno, dice que las almas vivían en paz, podían percibir la esencia sin ninguna mediación, sin ningún tipo de intermediarios, ¿sí? como lo que sucedía en el mundo inteligible, y por alguna cuestión que Platón no logra explicar o no se encontró en ningún escrito por lo menos, por alguna razón esa alma es condenada a vivir en un cuerpo, ¿sí?, con todo lo que conlleva.
el alma, viviendo en el cuerpo, ya no puede percibir por sí sola las esencias, sino que tiene que mediatizar a través de los sentidos. A través de los sentidos las almas pueden conocer. Como decíamos recién, el cuerpo, al pertenecer a este mundo sensible, es corruptible, es finito y es mortal, ¿sí? Como todos los objetos que estaban en el mundo sensible. Nacen, mueren, se rompen, bueno, cambian. En cambio, las almas son infinitas, son inmortales porque nunca perecen y son incorruptibles, no cambian, como todo aquello que estaba en el mundo de las ideas. Platón entonces dice que el alma es la auténtica realidad del ser humano, es realmente lo que el hombre es, lo que los seres humanos somos, era preexistente a este cuerpo que tenemos, dice Platón. Después vamos a desarrollar un poco más esta idea. El alma no nace ni muere y tenía esta virtud, como decíamos recién, de la intelección de las esencias, ¿sí? De captar las esencias por sí solo, sin ninguna necesidad de intermediar. Y estas almas estaban condenadas a vivir en un cuerpo. Platón ve al cuerpo como la cárcel del alma, ¿sí? En el cuerpo las almas mediatizan a través de los sentidos en un proceso dinámico. Para conocer lo tiene que hacer a través de los sentidos, con todas las fallas que pueden tener los sentidos, así que nunca es un conocimiento verdadero. ¿Por qué? Porque también puede ir cambiando. Se puede tener solamente una simple opinión de las cosas y no se puede llegar a un conocimiento verdadero. Y como contábamos recién, el cuerpo tiene muchas limitaciones, con lo cual es difícil también llegar a un conocimiento más profundo. Bueno, entonces para esta perspectiva, para este dualismo platónico, el cuerpo es concebido como la cárcel del alma. A ver si alguien me puede decir a dónde escucharon esta idea de las almas viviendo adentro de un cuerpo. ¿Si alguien se anima? Escucho, con todas las buenas notas que tuvieron, a ver quién se anima. ¿A dónde escucharon esta idea de cuerpo y alma y de un alma encerrada en un cuerpo? A mí me suena clerical. Bien. A ver, un poco más. ¿Alguien más? Bueno, seguimos entonces. Claro, esta idea es difundida sobre todo por el cristianismo, ¿sí? Esta idea de que el alma vive encerrada en un cuerpo y qué pasa cuando el cuerpo perece, qué pasa luego de la muerte. Ahora vamos a ver un poco, pero bueno, es difundida enormemente por todo el mundo a través del cristianismo, ¿sí? ¿Y qué pasa? Si vos me permitís, Marina, Sí, sí, aprovechando que está, que alguien hizo referencia, bien, em, acá podríamos decir algo. En principio, el cristianismo, en su auge, abreva de diferentes fuentes. El origen está en el pensamiento semita, en los hebreos. Y según los historiadores, filólogos más avesados, ellos nos dicen que en la cultura semita
A diferencia de la cultura griega, no existía esa división, ese dualismo o esa dualidad. Más bien los hebreos o la cultura semita identificaba al ser humano, intentaba identificar al ser humano como un ser unitario. Los griegos, como está contando Marina, sí apuntan a esa dualidad. Y viene luego el cristianismo, pero acá hay que tener un dato, dicen los historiadores, muy en cuenta. La filosofía cristiana o el cristianismo recibió una muy fuerte influencia del dualismo griego. Es por eso que muchas veces se mezclan cuando explican la cuestión de Dios, etcétera, etcétera, aparecen algunos resabios de esta mezcla que apuntarían a un dualismo, pero es más que nada por una, si se quiere, una confusión o una influencia no bien entendida por parte del cristianismo respecto de los griegos. Por ejemplo, esto se ve cuando se hace referencia a la resurrección, el alma que abandona el cuerpo. Esta es una idea dualista. En su lectura más profunda por la vertiente semita, el cristianismo no debería haber hecho, no se debería haber hecho algunas traducciones del griego, lo que a simple vista o a simple lectura nos representan a nosotros o nos parecen dar una idea de dualismo, sobre todo en el tema de la resurrección, alma y cuerpo. Pero algunos dicen que cuando se traduce el término cuerpo del griego, la traducción no es como la que tiene significación en los griegos, sino es simplemente la totalidad del ser humano. Por eso aparece muchas veces con ciertos rasgos de dualismo. Pero insisto, según los pensadores y historiadores, esto es un resultado no querido en virtud de la enorme influencia que los griegos ejercieron sobre la cultura o los pensadores hebreos o semitas. De ahí puede venir o de ahí viene esa confusión. El cristianismo nunca pretendió ser una lectura dualista, pero esta influencia no siempre bien depurada o filtrada provoca estos equívocos, sobre todo cuando se leen o se traducen los textos sagrados. Y marcaron algo más simplemente que tenía que ver con Platón y el hecho, no sé si por ahí lo vas a agregar, pero eh, eh, lo adelantamos en todo caso. Los griegos consideraban que la única manera de desembarazarse del cuerpo y volver a ser el alma o alma en su manifestación más pura, era en la vida concreta, en el mundo sensible, era practicando virtudes éticas. Consideraban que cuanto más ético era el comportamiento de un ciudadano durante su existencia en este cuerpo, en el mundo sensible, más posibilidades tenía al morir de que el alma volviese al, al mundo de las ideas y a contemplarlas cara a cara. Y tal es así que estaban tan enfrascados en la idea de virtud, de lo virtuoso y de comportamiento ético, que según esta teoría o este punto de vista, si un sujeto no se desempeñaba adecuadamente, éticamente, o comportamientos éticamente muy desvaliosos, cuando el alma tenía que retornar al mundo sensible, llegaba a un punto de no retorno y en esa ocasión el alma se incorporaba al cuerpo de un animal, con lo cual entonces a partir de allí se le hacía completamente imposible al griego, según este punto de vista, volver otra vez a ese mundo de las almas. Lo que estaba en juego y lo importante de remarcar, como lo hace toda la filosofía griega, es el ejercicio de las virtudes. Y ahí, recordemos esto, hay un triple dualismo en la lectura platónica y griega de esa época, un triple dualismo que diríamos
Desde el punto de vista de la realidad ontológico, mundo de las ideas y mundo de la apariencia. Desde el punto de vista del conocimiento, también un dualismo. Se puede conocer a través de la razón y se puede conocer a través de los sentidos. Y desde el punto de vista antropológico y estrictamente hablando, el dualismo entre alma y cuerpo. Sí, continúa Marina entonces, por favor. Bien, perfecto. Bueno, seguimos entonces con esta idea, ¿no? Del alma encerrada en un cuerpo. Acá vemos el dualismo porque vemos estos dos elementos que actúan en el mismo lugar, ¿sí? En el mismo momento, que es en la persona, en el ser humano, y están en permanente tensión. ¿Por qué? Porque el alma aspira a lo eterno, mientras el cuerpo no. El cuerpo se restringe solamente a lo temporal. Entonces, en este conflicto que se genera en este dualismo, ¿qué pasa con el prisionero, con el alma en este caso? ¿Qué quería? Quería escaparse, ¿sí? Escaparse y liberarse. Como decía Carlos, Platón sostiene que hay dos formas de liberación del alma. Por un lado, una salida transitoria, que es la filosofía, ya que es una tarea que permite captar las esencias de las cosas, ¿sí? Entonces, intentaba llegar al conocimiento a través de la razón. Eso se emparejaba bastante con el mundo de las ideas. Y por otro lado, había una salida definitiva, que era la muerte, en donde el alma finalmente es liberada de ese cuerpo, que era su cárcel, y vuelve al mundo inteligible. Pero acá hay que hacer una apreciación, como decía Carlos, que Platón y los griegos de este entonces creían en la reencarnación. Entonces, ¿qué pasa? El suicidio no era una posibilidad válida para esta salida definitiva de la cárcel, ya que aquellos comportamientos no éticos hacían que el alma vuelva a reencarnar en un cuerpo aún peor. Entonces, esta idea de reencarnación hacen que la posibilidad del suicidio no sea válida. Esta idea del dualismo platónico se expandió durante muchísimos siglos y se sigue sosteniendo en muchísimos ámbitos. ¿Por qué? Porque brinda un consuelo inigualable frente al misterio de la muerte. ¿Sí? Esta idea de que el alma, que es nuestra auténtica realidad, se libera luego de la muerte, es un consuelo, ¿sí? Para todas las personas. Esta idea de que el alma vuelve a convivir en armonía, vuelve a aquel lugar al donde pertenece, esta idea brinda un consuelo frente a este misterio que no lo dan otras perspectivas que han gravitado a lo largo del tiempo. Pero a la vez tiene muchas consecuencias negativas en el plano de la vida, ¿sí? En ver a este cuerpo como cárcel, como una cárcel. Por ejemplo, una de las consecuencias somos las que están acá escritas. El trabajo intelectual es más importante que aquel que se realiza con el cuerpo, porque el alma era un elemento superior, digamos, tenía una jerarquía superior al cuerpo, ¿sí? Entonces, todos aquellos trabajos que realizaba el alma, los trabajos intelectuales, son más importantes que los realizados por el cuerpo. Al cuerpo no se lo respeta, todo lo relacionado con la estética corporal y demás era superfluo. Esta concepción ayudó mucho a la expansión del capitalismo, ¿no? Con esta idea de que lo importante es el alma y no es el cuerpo, hacía que los operarios trabajasen muchísimas horas sin importar las consecuencias en el cuerpo, ¿sí? Y bueno, el trabajo obrero estaba devaluado. Estos son algunos de los problemas que presenta el dualismo platónico,
Y el gran problema, o también una de las razones por el cual se lo empieza a cuestionar, es que no se identifican actividades exclusivas del alma, ¿sí? Porque incluso para pensar necesitamos al cuerpo. Si nosotros, como Negri me acuerdo siempre contaba en las clases, si nosotros no nos sentimos bien, nos es imposible estudiar, pensar y demás. Entonces no hay actividad alguna en donde no esté presente el cuerpo. ¿Sí? Estas son las críticas que se le empiezan a hacer a esta antropología, a este dualismo platónico. No, y además le funciona al capitalismo también, le sigue funcionando para mí, porque el trabajador oprimido Sí, soporta esa opresión porque cuando muera va a tener una mejor vida con su alma, o puede reencarnar en algunas religiones en donde será justicia. sí, 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 tal cual, Liliana. Es una idea que más allá de las cuestiones negativas que no resuelve, es una idea que sigue presente, que seguimos escuchando día a día. Recién cuando preguntábamos si conocen esta idea, ¿no? O esta perspectiva, creo que a ninguno se le escapa, eh, no es ajena a su formación, ¿no? Desde, bueno, yo fui a un colegio católico, así que obviamente que lo tengo arraigado, pero creo que todos desde nuestros ámbitos hemos escuchado esta idea así y la tenemos presente incluso. Si me permitís, antes Sí, de pasar a Descartes, una que me parece algo importante en la placa anterior que pusimos, por qué es tan fuerte o sigue siendo tan fuerte el dualismo? Y ahí está. Esta es una cuestión interesante. Resuelve el misterio de la muerte y brinda un inigualable consuelo. Sí, esto es cierto. En algún momento de la historia personal de cada uno de nosotros, por supuesto a medida que va avanzando el tiempo, empiezan a plantearse cuestiones que en algún otro momento, cuando estamos en principio muy lejos de ello, no nos preocupan. Hay em, dos ejemplos muy gráficos de esa necesidad, de esa angustia, si quisiéramos llamarla así, que la muerte le provoca, le ha provocado y le provocará al ser humano, a cada uno de nosotros. Dos libros de filosofía emblemáticos, por ejemplo, el del francés Jean-Paul Sartre, El ser y la nada, y el yugoslavo Milan Kundera, La insoportable levedad del ser. En este segundo texto, La insoportable levedad del ser, está flotando esta idea. ¿Cómo, cómo suponer eh, que después de hacer todo lo que uno hizo en vida en un instante, todo se termina y aparecería en términos, por ejemplo, sartreanos, la nada misma? Entonces, Kundera dice, hay como una insoportable levedad que uno empieza a percibir a medida que se va acercando al final de su existencia, pero al pasar esto, el cerebro mismo exige alguna respuesta, algún consuelo, algo que nos calme, algo que nos tranquilice. No puede ser que en un segundo todo se termina y nada queda. Esa es la idea que reflejaba, por ejemplo, con una óptica atea Jean-Paul Sartre. Y es cierto, y la única o una de las respuestas, o tal vez la única que apareció como respuesta más sencilla, es decir, no hay que preocuparse, todo continúa o todo sigue de otra manera después de la muerte. Lo que es diría, un mecanismo de defensa legítimo y válido, lo que habría que pensar, y no hay pruebas concluyentes al respecto, ahora algo vamos a decir, es que admitamos, demos de por hecho de por sí que no puede ser que no haya nada más y a partir de ahí inferir la existencia de otra vida que no sabemos en qué términos puede realizarse. Había unas críticas muy importantes en algún momento a este tipo de lectura porque se decía, por ejemplo, lo que contaba recién Marina
y alguien aportó muy bien en la época de la Revolución Industrial, donde los obreros eran simplemente considerados como una herramienta de trabajo, desdeñando completamente su dimensión corpórea o corporal, y en esa idea se decía, es muy difícil hablarle o hacerle entender a alguien em, cuál es el sentido de la vida o qué ocurre después de la muerte si muchas veces no puede encontrar o no le damos las herramientas o lo hacemos vivir en un mundo en donde en el día a día no encuentra sentido su propia existencia. Es una crítica clara. No pensemos tanto en preguntarnos si hay un más allá, sino tratemos de darle un sentido que para muchos miles o millones en la historia no han tenido. ¿Qué sentido tiene la vida en el aquí y en el ahora? Em, Y uno de los datos que marca que el dualismo todavía está vigente en diferentes formas son los cultos o los ritos animistas. Es decir, donde se supone que alguien, por algún motivo, está en condiciones de invocar a otro que ya no está, diría Platón, en el mundo de la experiencia, en el mundo de lo sensible, pero está en otro lado, no sabemos dónde, y se lo puede invocar de tal manera acercarse y expresarse. Creo que todos estos responden a esa, como decía Kundera, esa insoportable levedad del ser que uno empieza a experimentar cuando se acerca al fin y no se consuela, o la primera idea que le viene a la cabeza es pensar, y mañana ya no estoy, ¿y qué quedó? Pero no qué quedó en términos. La insatisfacción no viene del lado de qué quedó en términos de los que están, que es el recuerdo, la memoria. Bien tomada, bien hecha a fondo la introspección, el problema es con nosotros mismos. ¿M? Pasar de 100 a 0. Eso es lo que eh, puede provocar o provoca la angustia existencial, y es precisamente allí donde el dualismo puede brindar un consuelo, pero es un consuelo muy frágil en la medida en que no se piense, no se reflexione o no se busque algún criterio más fuerte o de fondo que acompañe. Sería como apoyarse, lo hacemos habitualmente, sería como apoyarnos en una ilusión que tiene muy poco asidero. ¿M? Bien, entonces dejamos esta cuestión y me pareció importante puntualizarlo porque es un problema propio de pensar, del pensamiento, de la filosofía, y está anclado a la realidad. Sí, seguimos, Marina. Seguimos. Bueno, dejamos entonces atrás el dualismo platónico y vamos a contar un poco lo que es el dualismo cartesiano, ¿sí? Que también es un dualismo con algo de repercusión en el mundo occidental moderno. Habíamos contado clases anteriores el pensamiento de Descartes, ¿no? Con el individualismo, y contábamos un poco de la idea del yo pienso, luego yo existo de Descartes, y viene de la mano de este principio, ¿sí? Descartes, después de llegar a esa conclusión del yo pienso, luego yo existo, él dice que la única seguridad que tiene es de la existencia de su mente, ¿sí? De su pensamiento, de la res cogitans, dice. Es la única seguridad que tiene Descartes, no así del cuerpo. ¿Por qué? Porque él dice que el cuerpo, al ser percibido por los sentidos, está sujeto a duda también, ¿sí? Entonces, de lo único que él no tiene duda es de esta mente. Entonces, ahí claramente divide el cuerpo en estos dos elementos. Por un lado, la razón o la mente, y por otro lado, el cuerpo. La mente, dice él, es una sustancia inmaterial, que se concibe por el entendimiento puro
Y por otro lado está el cuerpo, que pertenece al mundo material, ¿sí? Es carente de pensamiento. Ese cuerpo, esa materia, se concibe por el entendimiento, ayudado, dice él, por la imaginación geométrica. Descartes dice que el cuerpo es la máquina de la mente, de la razón, ¿sí? La razón es lo verdadero, es lo que somos nosotros los seres humanos, es la esencia, y el cuerpo solamente es la máquina de esa mente, ¿sí? Acá está un poco más explicado, ¿sí? Dice él que el cuerpo es un simple mecanismo que se concibe por el entendimiento ayudado por la imaginación geométrica, ¿sí? Que son conjunto de figuras y movimientos, y que al estar sometido a los sentidos y a las leyes de mecánica no es libre. En cambio, la razón se concibe por el entendimiento puro y el alma es el pensamiento, dice él, que se encarga del entendimiento, de la voluntad y de la imaginación. Lo que se le empieza a criticar, bueno, Descartes cosifica el cuerpo, lo desnaturaliza y lo reduce a una mera máquina. El cuerpo es la máquina del alma. Él escribió en el discurso del método esta frase que dice: conocí por ello que yo era una sustancia cuya esencia y naturaleza toda es pensar, y que no necesita para ser de lugar alguno ni depende de alguna cosa material. De suerte que este yo, es decir, el alma por el cual yo soy lo que soy, es enteramente distinto del cuerpo y hasta más fácil de conocer que éste. Y aunque el cuerpo no fuese, el alma no dejaría de ser cuanto es. Acá se ve claramente cómo Descartes separa al cuerpo de la mente, ¿sí? Al cuerpo de la razón. Son dos elementos totalmente distintos. Lo que se le empieza a criticar a Descartes a partir de este pensamiento es cómo puede, y si son dos elementos separados, cómo pueden influir la mente sobre el cerebro y viceversa, digamos, cómo puede influir la mente en el cuerpo. ¿Por qué? Porque la mente le indica al cuerpo lo que tiene que hacer, cómo tiene que moverse a esta máquina, y por otro lado, la máquina, el cuerpo, le tiene que contar a la mente qué es lo que siente, qué es lo que ve, aquello que percibe por los sentidos. Entonces le empiezan a preguntar a Descartes cómo, si son dos elementos distintos, uno influye sobre el otro. Descartes, después de muchos años, se publicó un libro que se llama Tratado del Hombre en 1662, posterior a su muerte, en donde él explica que existe una conexión entre cuerpo y alma, entre cuerpo y razón, que es la glándula pineal. Él en este libro, en el Tratado del Hombre, explica que a través de esta glándula el alma influye en el cuerpo a través de la voluntad, y el cuerpo influye en el alma comunicándole la información de los sentidos. ¿Sí? Él termina resolviéndolo de esa manera, pero bueno, es una idea que generó en su momento ciertas críticas y sigue generando, ¿no? Esta idea de los dos elementos separados. Él dice entonces que el cuerpo y el alma se relacionan entre sí a través de esta glándula, pero que son dos realidades diferentes. Entonces volvemos acá a la cuestión de las críticas, y surgen las interpretaciones monistas. Habíamos dicho que las interpretaciones dualistas sostienen que hay dos elementos operantes, y las interpretaciones monistas sostienen que hay un solo elemento operante en el ser humano, en el cuerpo. Existe un solo elemento operante. Por un lado encontramos al monismo idealista,
que establece que somos solamente almas, solamente espíritus o ideas, ¿sí? Que todo lo existente es producto de la conciencia. El principal exponente fue Hegel, y esta teoría, esta perspectiva es difícil de sostener, muy difícil de sostener fuera de los ámbitos teóricos, porque la presencia del cuerpo es innegable, digamos, ¿no? Entonces, esta quizás es la perspectiva más difícil de sostener. Y por otro lado, frente al monismo idealista, encontramos al monismo materialista, que dice que el ser humano es solamente materia, solamente cuerpo. Bueno, la materia, el cuerpo es la materia en su más alto grado de organización. Eso dice Alexander Spirikin, que era un científico que describe el cuerpo de esa manera. Si esta perspectiva entonces sostiene que los seres humanos somos solamente cuerpo. Como no hay actividad alguna en la que el cuerpo no participe, no existe nada más. Esta perspectiva tuvo gran difusión a través del positivismo científico. El positivismo científico, bueno, es una escuela filosófica que sostiene que el conocimiento proviene de lo observable, ¿sí? De todo lo objetivo. No sé si se acuerdan también, en algún momento de la carrera en penal estudiamos a César Lombroso, que él llegó de la mano de este positivismo científico, de esta perspectiva en donde el conocimiento solo se adquiere de lo observable. Él llegó a describir cómo era la fisonomía de los delincuentes natos, ¿sí? Bueno, esto viene todo de la mano del positivismo científico. Y otra de las corrientes que instalan este monismo materialista desde el punto de vista antropológico de la corporeidad es la teoría marxista, ¿sí? En filosofía toda teoría materialista establece que la materia es el fin último de las cosas, ¿sí? El marxismo llegó a decir, bueno, que como el mundo es todo material, también incluye al ser humano, ¿sí? en este mundo todo material. Y pone al cuerpo en el centro de escena, ¿sí? Todo lo que contábamos antes, en donde el trabajo de los operarios no tenía valor y se los hacía trabajar muchísimas horas. Bueno, toda la teoría marxista viene a defender esto, ¿no? Y a poner al cuerpo en el centro de escena. Se empieza a proteger ese tipo de cuestiones que hasta el momento no existía defensa alguna. El problema de este monismo materialista, de esta idea de que nosotros somos solamente cuerpo, es lo que contaba hoy Carlos, ¿no? Lo que hablábamos de esta angustia existencial. ¿Qué pasa cuando morimos si somos solamente cuerpos? Nada. De 100 a 0, como decía recién Carlos. Este es el gran problema que tiene este monismo materialista, ¿sí? Que no logra resolver el misterio de la muerte, ni hay ninguna idea que mitigue un poquitito esta angustia existencial en esta perspectiva. Entonces acá llegamos de nuevo a una crisis en donde ninguna de las perspectivas antropológicas gravitantes, los dualismos, los monismos, logran resolver tanto las cuestiones de la vida como de la muerte, ¿no? Entonces tenemos que seguir pensando hacia dónde vamos, o alguna idea de lo que nosotros creemos que es el ser humano desde su corporeidad. Y de nuevo vamos a proponer una perspectiva dialogal
que para nosotros es superadora de monismos y dualismos. Sí, perdón, si me Sí, dejas respecto a esta perspectiva dialogal, podríamos considerarla también con una muy fuerte influencia de la perspectiva de la cultura hebrea o semita en cuanto se habla de una unidad viviente. Nosotros vamos a considerar que el ser personal es una unidad viviente en donde no destacamos ni separamos dos polos, porque entonces esto implicaría caer en un dualismo, pero tampoco admitimos exclusivamente la existencia de una variable, porque si no seríamos, esto sería un monismo. Hablamos de una unidad que por supuesto también vamos a hacer alguna reflexión sobre el punto. Es difícil de pensar, pero se acomoda, porque no se acomoda tan fácilmente a la lectura dualista, al simplismo del dualismo o del monismo. ¿Mm? Sí, ahora sí, entonces continúa Marina. bien, seguimos. Bueno, lo primero que podemos decir de esta perspectiva y de la vida en general, ¿no? De que todo ser humano existe como un ser corpóreo. Lo primero que advertimos cuando pensamos en nosotros, en los seres humanos, es en que somos seres corpóreos, que existimos en nuestro cuerpo. ¿Sí? El cuerpo es evidente de que existe y este cuerpo está revestido de humanidad. ¿Sí? El ser expresa significados a través del cuerpo y es nuevamente la antropología la que se preocupa por descubrir estos significados de nuestro cuerpo. Cuando dicen, perdón, cuando ven acá escrito, el ser expresa significados a través del cuerpo, estamos haciendo referencia al ser personal, la condición personal, la esencia del ser personal se manifiesta a partir del cuerpo. Esto es el alcance de la expresión. El ser, el ser personal, nuestra condición humana, no puede expresarse sino a partir de nuestro cuerpo. Es el medio, el mecanismo por el cual manifestamos nuestra humanidad. No lo podríamos hacer si no estuviésemos dotados de cuerpo. Bien. Sí. Bueno, lo primero que tenemos que determinar desde esta perspectiva es que no tenemos un cuerpo, sino que nosotros somos un cuerpo, somos cuerpo. ¿Sí? Tenemos que pasar de la categoría del tener a la del ser. ¿Por qué? Porque si yo digo tengo un cuerpo, hay algo externo a ese cuerpo que lo tiene, ¿sí? Entonces tenemos que pasar de la categoría del tener al ser y empezar a decir que somos cuerpo. Esta es la idea fundamental y de base en esta perspectiva, que tiene muchísimas consecuencias, ¿sí? Es un principio que tiene muchísimas consecuencias porque el cuerpo es lo que somos, es parte de lo que somos, ¿sí? No es algo externo a nosotros, nosotros somos cuerpo. Después seguramente vamos a hablar un poco de las consecuencias que tiene este paso de la categoría del tener a la categoría del ser. Y este cuerpo que somos tiene significados fundamentales en tres ámbitos diferentes. El cuerpo tiene significados respecto de la persona concreta. El cuerpo es nuestro canal de expresión. Nosotros nos expresamos a través de nuestro cuerpo, ¿sí? De nuestra palabra, de nuestros gestos, de nuestros movimientos. Es nuestro canal de expresión. También el cuerpo tiene significado respecto de los demás seres humanos. El cuerpo es presencia, es también lugar de comunicación con el otro
y medio de reconocimiento del otro. Y a la vez el cuerpo tiene significados respecto del mundo material, ¿sí? Ahora vamos a explicar un poco igual cada uno. El cuerpo es origen de instrumentalidad. Con el cuerpo nosotros utilizamos los elementos que están en el mundo material. Estos significados no se separan entre sí, sino que son una unidad, ¿sí? Son una distinción dentro de una unidad. Si nosotros nos expresamos para el resto, para el mundo material, para el otro, para nosotros mismos. Digo, no se pueden separar, sino que solamente los separamos para estudiarlos en un ámbito teórico, ¿sí? Pero es una unidad, no se puede distinguir, no se puede separar un significado del otro. Entonces, recién decíamos que el cuerpo es expresión. ¿A qué nos referimos con este campo expresivo? ¿Sí? Nosotros nos comunicamos con los otros expresándonos. No hay un pensamiento que no venga acompañado de una expresión. ¿Sí? Salimos al mundo a través de esa expresión. Por otro lado, nuestro cuerpo es presencia. Venimos hablando desde las primeras clases que nuestra sola presencia, que el descubrimiento del rostro de la otra persona, del otro, ya requiere de nosotros una respuesta, ¿sí? Esa sola presencia es un llamado para encontrarnos con el otro. ¿Y cómo nos presentamos? A través de nuestro cuerpo. No necesitamos palabras, no necesitamos gestos, ni nada por el estilo. Con la sola presencia ya es un llamado para el reconocimiento. Nuestro cuerpo además es apertura, nuestro cuerpo es abierto, también lo mencionamos en algunas de las otras clases. ¿Sí? Tenemos boca para hablar, voz, oídos para escucharnos, ojos para vernos. Todo nuestro cuerpo es abierto, es una incitación constante al diálogo. A la vez, nuestro cuerpo es principio de instrumentalidad. Hay que separar acá la idea del cuerpo como instrumento, ¿sí? Acá a lo que nos referimos es que nosotros utilizamos los elementos que están en el mundo material a través de nuestro cuerpo, ¿sí? La computadora para vernos en este momento, el micrófono para hablar. En este momento, para nosotros poder encontrarnos, para poder comunicarme con ustedes, estoy utilizando muchísimas cosas del mundo material a través de mi cuerpo, ¿sí? Y a la vez también el cuerpo es límite. Todos estos aspectos positivos que vemos, que tenemos en el cuerpo que somos, también tienen algunos aspectos negativos, que es este límite. Muchas veces nosotros queremos expresar algo de una manera y nos sale de otra. Quizás no llego a comunicar lo que estoy tratando de decir. Por otro lado, muchas veces quiero responder ante el llamado de una persona y no puedo hacerlo por X razón. También el cuerpo tiene limitaciones físicas, ¿no? No puedo dar un salto de una esquina a otra, sino que también el cuerpo es limitado. Muchísimas veces los sentidos que utilizamos por alguna razón, o porque estamos enfermos o por otra razón, no logro desenvolverme de alguna manera. Entonces, frente a todos los aspectos positivos que tiene el cuerpo, también está el límite como aspecto negativo, pero no es este límite solamente un aspecto negativo, sino que muchos autores dicen que frente a este límite también está la esperanza, ¿sí? Entonces ahí es como una luz, es la esperanza de poder realizarlo, también es parte de este significado, de este límite. Hasta acá, por cómo vamos contándolo,
parece que estamos encerrados en un materialismo, ¿no? Porque solamente estamos hablando del cuerpo que somos, de una parte material, digamos, nuestra, de algo que percibimos a través de los sentidos. Parece que estamos ubicados ahí. Pero este aspecto material no es suficiente, ¿sí? No se agota nuestra existencia en nuestro cuerpo, sino que acá vamos a empezar a hablar de el alma, quizás resignificarla, y que también tiene un papel importante y fundamental en esta perspectiva dialógica, ¿sí? Todos los significados del cuerpo son significados y son importantes ante el otro que me quiere. Nosotros nos expresamos ante el otro que me quiere. Quizás si el otro no me conoce o no me está viendo, no se da cuenta de que me estoy expresando, de que me estoy comunicando. ¿Sí? Lo mismo pasa que con la presencia. Nosotros decimos, estoy acá con nuestro cuerpo, siempre que haya un otro que me quiere, ¿no? Siempre ponemos como ejemplo, si hoy estuvieron por la facultad o por la calle, ¿no? ¿Con cuántas personas se encontraron? Seguramente se cruzaron con muchísimas personas, pero ¿cuántos realmente frenaron y te dijeron hola? ¿Sí? Aquel otro que te quiere, aquel otro que te conoce. ¿Sí? Nuestro cuerpo es presencia siempre y cuando haya alguien que me reconozca. Lo mismo que la apertura. La apertura siempre es ante el otro que me quiere. Lo mismo que principio de instrumentalidad. Nosotros utilizamos los instrumentos del mundo material para la convivencia con los otros. Y lo mismo decíamos del límite. El límite siempre es en relación al otro que me quiere. Nosotros, este límite muchas veces se ve como un fracaso y nosotros fracasamos contra el otro que nos quiere. Quizás si nosotros no logramos, si no logro desenvolverme de la manera que quiero y en el frente mío hay alguien que no me interesa o que no estoy pensando en esa persona, no lo veo como un fracaso, ¿sí? Entonces el fracaso también siempre es en relación al otro que me quiere. Entonces quizás, decía Negri, que desde esta perspectiva, quizás al otro podamos llamarlo alma, ¿no? En este caso es muy distinto a lo que propone Platón, que el alma está encerrada en mi cuerpo, sino que el alma habría que resignificarla y pensarla que no está dentro de nosotros, ¿sí? Que el alma es algo que nace cuando me encuentro con el otro, ¿sí? Negri siempre decía en las clases algo muy lindo, que es cuando me encuentro con el otro me animo, en cambio cuando me desencuentro con el otro me desanimo, ¿sí? Ahí en ese encuentro está el alma. Mi cuerpo entonces nada significa... Perdón, ¿alguien quiere decir algo? Hola, profe, ¿me escucha? Sí, ¿se escucha? Ah, bárbaro. Yo tenía una duda en relación a esto de que todos los significados de nuestro cuerpo tienen un sentido frente a a las personas que nos quieren. ¿Cuál sería el contenido de ese querer o cómo podríamos conceptualizar? Porque por ahí el querer en sentido común o corriente tiene que ver con el aprecio, el amor en ese nivel más intenso, pero no sé si en este contexto se piensa Sí, en la persona que me quiere, así como la persona que me aprecia y demás. ¿Cuál sí. sería el contenido? Muy buena la observación. Quizás en el ejemplo que mencionaba recién, cuando salimos a la calle y nos cruzamos con muchas personas, eh,
hablamos del otro como el otro que repara en mi presencia, ¿no? Me puedo cruzar con vos y si no nos conocemos no nos damos cuenta de que estamos. Hay ahí dos personas que se cruzan sin encontrarse realmente. En cambio, si nos conocemos, no necesariamente me tenés que querer desde el cariño, ¿no? Desde este sentimiento más profundo, sino ya con que reconozcas que estoy ahí, reconozcas mi presencia, con eso sería suficiente. Es una buena apreciación porque no es un querer desde el cariño, desde el aprecio, sino desde el reconocimiento que del otro lado hay un otro que se expresa, un otro que está presente, un otro que es abierto hacia el encuentro, ¿sí? A eso nos referimos. Sí, está bien el intento de hacer la distinción porque querer está pensado como aceptación del otro. La aceptación del otro, aunque no nos vinculemos con el otro, y el respetar lo que implica no dañarlo y dejarlo ser, ya es una forma, una manera de, entrecomillada, querer. Tenemos que alejarnos de la idea de querer bien planteado, lo vamos a contar probablemente en la próxima clase. Tenemos que alejarnos un poco de esa idea de que el querer es una cuestión fundamentalmente sentimental o emocional, porque en última instancia queda o radica o no sale de nuestra propia cabeza. Cuando hablamos de querer y aceptar, nos referimos como, en términos como los que usaba Héctor Negri, de promocionar al otro. Promocionar al otro es dejarlo ser, y esto ya es fundamental en un mundo como el actual, en donde no se deja ser a los otros. La recuperación de esta idea es necesariamente importantísima. Por eso viene muy bien lo que nos decís para que se entienda, definir mejor esta idea de querer. Es aceptar, no dañar al otro, respetarlo, aunque no nos vinculemos con él. Esto es importantísimo. Hoy por hoy esto es fundamental, porque está desapareciendo. Mm, y ahí es donde se verifica la importancia y la necesidad del otro. ¿Mm? Eh, Continúa entonces, Bien, Marina. seguimos. Bueno, entonces, para esta perspectiva dialogal, el ser personal es la suma de nuestro cuerpo y del otro, ¿sí? No tiene sentido el cuerpo sin el encuentro, ni tampoco es posible el encuentro sin el cuerpo. El cuerpo es este espacio de encuentro, ¿sí? Y como tal lo tenemos que cuidar. Cuidar el cuerpo es cuidar ese espacio del encuentro. Si sostenemos que el otro me constituye y que nosotros existimos en ese encuentro, es necesario que cuidemos nuestro cuerpo, ¿sí? Como lugar y espacio de encuentro. Y ahora la pregunta que todos deben hacerse frente a esta perspectiva dialogal, que lo hablamos en las otras perspectivas, es cómo se resuelve desde acá, desde esta idea, el misterio de la muerte. ¿Sí? Si el ser humano se constituye en el encuentro, en el reconocimiento del otro, en la relación, la muerte es una amenaza radical de toda posibilidad de encuentro, ¿sí? Entonces, si pensamos que el sentido del ser humano se agota en esa finitud biológica, estamos un poco complicados, ¿no? para sostener esta idea. Pero si remitimos a la posibilidad, si vamos a la posibilidad de un reconocimiento que no se extingue, si la solución de todo esto sería que luego de la muerte haya un otro absoluto que me quiera. Volvemos acá con la idea del querer, ¿no? Si vamos con la idea de reconocimiento. Si luego de la muerte hay un otro absoluto
que me reconoce, en donde exista esa posibilidad de encuentro, ese encuentro que nos constituye, ahí estaría resuelto el misterio de la muerte, estaría resuelto el problema. Pero ¿qué pasa? La prueba de esto es imposible, ¿sí? Es un acto de fe. Negri decía que tenía 2 bibliotecas en su casa, una llena de libros que probaban que Dios existe y otra biblioteca igual del mismo tamaño, llena de libros que probaban que Dios no existe. ¿Sí? Solución frente a esto, la solución es un acto de fe. Pero si nosotros creemos que es así, que luego de nuestra muerte, más allá hay un otro con el que puedo seguir encontrándome, esto estaría resuelto, este misterio estaría resuelto. Y no nos tenemos que olvidar de que esta perspectiva no es un dualismo, porque no hay 2 principios operantes que están en permanente tensión, sino todo lo contrario. No están en permanente tensión, ¿sí? Esto no es un dualismo, sino que vemos acá al ser personal como unicidad. No sé si tienen dudas al respecto, Ahí quería, consultas. Otra pregunta. sí, sí. Eh, entonces, en este entendimiento de la perspectiva dialógica en relación a cómo se resuelve el misterio de la muerte, en definitiva, quien no crea que después de la muerte hay algo, ¿no? Quien diga, bueno, no, cuando nos morimos y ya está, después de la muerte no hay nada, no podría de pronto tender a esta perspectiva dialógica, ¿verdad? Porque en definitiva se construye también entendiendo que después de la muerte hay una posibilidad de encuentro con otro ser, con un ser absoluto. Pero quien no crea en eso no podría de pronto, digamos, pierde esa posibilidad de creer en esta perspectiva dialógica. Em, yo, yo diría esto, habría que unir algunas cuestiones sin que sea, insistimos, de manera definitiva. Decía Marina, hablaba de fe. Fe tiene que ver con fides, confianza. ¿M? Confiar, es un acto de confianza. Los seres humanos confiamos y la confianza no implica problema resuelto, lo que va a venir ya está definido. La confianza siempre está como rodeada de cierto riesgo o indefinición. Y tiene que ser así. Confiamos, pero no hay certezas. Con respecto a lo que entiendo lo que estás planteando, también hay que ver esto, la idea de creencia. Estamos muy acostumbrados, Occidente ha sido llevado de la mano a entender a la creencia como algo que tiene que venir de la mano de una prueba concluyente. Solo tenemos que creer en aquello que se puede ver, que se puede experimentar y que se puede demostrar. Por eso decía Marina recién, Héctor contaba, hay bibliotecas en un sentido y bibliotecas en otro. Probablemente las bibliotecas que dicen que no se apoyan en esa idea primigenia de la ciencia de siglo y medio atrás, en donde lo real, la realidad es solamente aquello que se puede verificar. Ergo, no podemos verificar, no se puede verificar qué ocurre, ver, constatar, medir, filmar qué pasa después de la muerte. Entonces, esto implica que no podemos creer en eso. Creo que el problema, me parece que el problema en alguna medida está por acá. Esa idea que nos han incorporado de que la creencia está ligada a lo que se puede ver o a lo que se puede probar. Por eso, yo no quise decir hoy porque venía bien el ritmo de la conversación, de la charla, por eso también hay muchos que dicen, cuidado, en los problemas, la problemática de la existencia
Perdón, las cuestiones de la existencia van por dos caminos. Una, y acá siendo más riguroso en el lenguaje, unos tienen que ver con la aparición de un problema, otros tienen que ver con la aparición de lo que, por ejemplo, Gabriel Marcel llama misterio. Hay una diferencia entre un problema y un misterio. El problema es algo que se puede percibir, analizar, rodear, manipular y tal vez resolver. Dice Marcel, el misterio no. El misterio tiene otra dimensión. No busquemos, no intentemos darle al misterio una respuesta como la que estamos acostumbrados a darle al problema, porque es una cosa diferente. Juegan muchísimas dimensiones y en estas dimensiones está la confianza. Por otro lado, vos decías, a ver si interpreté bien lo que nos querías transmitir. Decías si alguien tendríamos cerrado el acceso a una perspectiva dialógica si no creemos en esta posibilidad. Diría que no, no sé si tenerlo, no sé si es que si esto implica cerrarse. Creo que independientemente de lo que uno piense, acuérdense cuando hablamos de cómo llegábamos al derecho y decíamos que en definitiva hay dos puntos de vista, no tenés muchas más. Un punto de vista es suponer que en algún momento se cruzan, chocan dos fragmentos de energía, no soy físico y matemática, no, en esto mi vocabulario no dista de ser técnico, pero dos chispitas se tocan y a partir de ahí tenemos que suponer que por ese hecho físico o mecánico, y después de muchísimos siglos, aparece lo que hoy la belleza, la enormidad, lo impresionante, lo nunca demasiado ponderable que es el mundo, el entorno, los seres humanos. Después de una chispita, todo eso. Y al mismo tiempo, cuando morimos, cuando morimos, ¿hay nada? De una chispita todo y después con la muerte nada. Y está la teoría creacionista. No hay mucho más para para buscar, al menos dentro de las dimensiones de la capacidad de razón que tenemos los seres humanos. Parecería un poco más amigable con la realidad. Suponer que esto no puede ser, lo que hoy estamos viviendo no puede ser el resultado del choque de dos piedritas en un universo vacío. Resulta también difícil, esto me parece a mí mucho más difícil de asimilar, pero tampoco hay pruebas concretas sobre esto. Quienes se apoyen en esta idea, científicamente hablando, tampoco tienen mucho para ofrecer. ¿M? También hay que confiar, hay que tener una confianza ciega en la ciencia del siglo XIX. En definitiva, es un misterio. Estamos acostumbrados a enfrentarnos a problemas y los problemas se resuelven. Los misterios no se resuelven como los problemas. Y vuelve a aparecer la idea de confianza. No creo que alguien esté negado a la posibilidad de pensar la perspectiva de la lógica. Tal vez haya personas que crean que con el último suspiro de vida desaparece todo, pero tal vez esas personas hayan tenido, hayan llevado durante su vida de relación lo que los filósofos dialógicos llamaban una vida en búsqueda del encuentro, con total independencia de que puedan creer o no si existe luego un ser absoluto. ¿M? Eh, y lo que está en juego es esto. Es un misterio, hay dos respuestas a esto, no más, y es una cuestión de confianza, insisto, confiar. Y la confianza, uno no confía en alguien porque tiene pruebas, se confía y el confiarse es como una especie de salto al vacío que se sostiene por esta fe. ¿M? Si la confianza fuera una cuestión que
inicia a partir de pruebas respecto de lo que puedo esperar de los demás, no habría en el mundo, no habría ni hubiera habido, ni habría desengaños, traiciones, frustraciones, no funciona así el mundo humano. La confianza siempre es un riesgo. Espero más o menos Perdón, que en haberte, ese, sí, sí. haberte respondido, que no, insisto, no de una manera, no pretendo que sea de una manera definitiva. Son cuestiones que hay que, para pensar, y está muy bien que vos los plantees. Sí, escuché una voz. Sí, Sí. era yo que me estaba Ah, acordando de que Negri siempre decía también en las clases, un poco también lo que pregunta es que en realidad él decía que todo encuentro es un acto de fe, ¿no? Está embebido de esa confianza cuando nosotros queremos encontrarnos con alguien y quizás la otra persona no está dispuesta, ¿no? Todo encuentro, decía él, que es un acto de fe, que está embebido de esta confianza, incluso el encuentro pretendido después de la muerte. Nada, ese detalle nada más que recordaba del doctor. es Mafalda, ¿no la que nos preguntó? Sí, profe, pero ahora me surge otra duda. Sí, Digo, decinos. eh, ¿el ser humano es un ser de fe naturalmente y en algún momento de la historia, esto que usted dice, profesor, nos han impuesto esta idea de que creer o que la creencia es algo que necesariamente tiene que estar evidenciado o respaldado con prueba, con evidencia, o en realidad en algún punto de la historia de la humanidad se nos despertó esa fe frente a la imposibilidad de darle una explicación en este sentido a todo, ¿no? A toda la existencia. Al revés sería a partir de la modernidad, esto sería al revés, lo podríamos plantear al revés. A partir de la modernidad, la única prueba que exigimos para admitir algo es la verificación. Con la modernidad comienza, ese despertar de la razón, aparece el postulado de hay que creer y por ende es verdadero y racional aquello que puede demostrarse. Sería un poco al revés. A partir de ahí hay un corte. Antes hay muy poco de esta idea de conocimiento y hay mucho de fe. Lo que ocurre que lo que hace la modernidad es eh, decir o darle mala prensa a lo que había pasado en siglos anteriores. Por eso cuando se hablaba de fe y del surgimiento de las religiones se decía, hay mucho de ocultismo, hay mucho de ilusión, hay mucho de fanatismo, hay mucho de irracionalidad. No vamos a negar que hemos pasado por diferentes etapas y tal vez en los comienzos de la historia de la humanidad no éramos necesariamente lo racionales que podíamos ser, porque además es una cuestión de evolución. Hemos ido evolucionando a una capacidad de comprensión cada vez mayor, pero sí que estaba mucho más sólidamente anclado en cuestiones que tenían que ver con la confianza. Por eso el surgimiento de las religiones. Es indudable que nosotros intuimos que estamos vinculados con el entorno, intuimos que estamos vinculados con la naturaleza, que estamos vinculados con los demás y también intuimos que estamos vinculados con algo más que nos desborda, que supera a los otros, a la naturaleza. Y esto, con el advenimiento de la religión, el nombre que se le puso fue Dios. Aun cuando no le pusiéramos con el advenimiento de las religiones el nombre de Dios, le pondríamos la idea de absoluto. Los griegos, los romanos, la otra parte de la humanidad, eh, la cultura oriental, asiática, siempre pensaron o supusieron que había algo más presente en la propia realidad. Creo que hasta la modernidad, me parece que te podría decir, había confianza
en el cosmos, confianza en el universo como la casa de la humanidad, confianza en el otro, y esto se fue minando. Y el principal retroceso, entre comillas, no soy un conservador ni un oscurantista que brega por volver retroceder a la modernidad. La modernidad necesariamente tuvo sus cosas buenas, ahora tuvo horrores que todavía se mantienen. Tampoco, y dicho sea de paso lo digo, tampoco desconozco la importancia de la revolución digital, pero lo que sí alerto, no lo niego esto, porque si no sería muy ingenuo, lo que sí alerto, como lo hacen muchísimos en la actualidad, el desmadre, los desastres que esta hiper revolución digital puede generar. ¿M? Por ejemplo, lo marco, pero no me quiero ir de la cuestión, lo que algunos pensadores actuales llaman, entre otros, la pantallización de la existencia. Ese es, o el hiperindividualismo, o el individuo, o la tiranía del individuo, que nos están llevando a un camino que cada vez es más difícil de ver si tenemos alguna salida de esto. Y esto no lo podemos negar. Si voy, y con esto no quiero que mi respuesta sea larga y se diluya lo más importante, más allá que lo agradecemos porque estás forzando a que mi cerebro trabaje un poco más para darte una respuesta más. Pero fíjate, Buber decía, filósofo del diálogo, él decía, si quieren una prueba contraria a la posibilidad de que el ser humano necesita creer en un absoluto, él decía, fíjense cómo a partir de la modernidad aparece el ateísmo, la negación de lo absoluto, la negación de Dios. Pero ¿qué ocurre? Dice Buber, aparece algo paradójico que pocas veces se ve o se percibe, que es de alguna manera la mente humana sigue anhelando esa necesidad de la presencia de un otro absoluto, porque dice Buber, desechan esto, pero ¿qué hacen? Crean otros ídolos. Es clarísimo, dice, el ser humano crea otros ídolos. Si crea otros ídolos en reemplazo de Dios, es precisamente porque no se puede desembarazar de esta necesidad. Por supuesto, el ejemplo por antonomasia del ídolo, el denominado becerro de oro del Antiguo Testamento, del ídolo actual, es el mercado. El endiosamiento del mercado en términos, hasta te diría, de lectura pagana. Se entroniza un dios, un ídolo al que se le brindan todos los sacrificios o es conveniente sacrificarse, aunque nadie habla de esta idea. Ese ídolo, eh, ese becerro de oro, como el famoso episodio del Antiguo Testamento, al que le prendimos pleitesía y nos tiramos y nos dejamos arrollar, es precisamente el mercado. Yo coincido con Buber que esto está indicando algo que está presente en la psiquis humana. Lo podemos negar, lo podemos rechazar, podemos hacer todos los esfuerzos para decir que esto no existe, pero nuestro propio comportamiento, nuestra propia psiquis nos hace intentar resolverlo o buscarlos por otro lado. Era como la idea que yo les comentaba el otro día, la presencia del otro, es fundamental la presencia del otro. Con la modernidad, como contaba recién Marina, se devalúa la presencia del otro. A partir de ese momento y hasta ahora se devaluó la presencia del otro. Sin embargo, no podemos eliminar, acallar esa necesidad del otro. ¿Y cómo no podemos acallar esa necesidad del otro? Por un lado nos convertimos en individuos que supuestamente todo lo podemos, pero por el otro lado surge, diría en términos coloquial, ¿no? Muestra la hilacha, esa necesidad del otro con el fenómeno de la apariencia. Seguimos aparentando porque, decía Buber, en última instancia, nos pese o no, nos guste o no, lo admitamos o no, necesitamos que el otro nos acepte y nos reconozca. Y usamos sucedáneos.
¿Cuáles son estos sucedáneos? Nos llenamos de cosas, pero la insatisfacción, cuanto más cosas tenemos, más grande es. ¿Por qué? Porque ese sucedáneo, de alguna u otra manera nos damos cuenta, no puede llenar el vacío que solo puede llenar, y es tan simple esto, es tan simple y tan real esta noción, que solo lo puede llenar la presencia del otro. Es interesante y es paradójico. Lo que negamos, lo que negamos, de alguna manera nos desborda y se nos aparece por otra vertiente o por otra dimensión, diciéndonos, ojo, estamos buscando un reemplazante en todo esto. Pensemos por qué lo estamos buscando y por qué no logramos encontrar satisfacción. Porque estamos equivocados, estamos eligiendo sucedáneos equivocados. ¿M? Eso es lo que eh, podría responderte respecto a tu pregunta. No hay ninguna duda, durante muchísimos siglos una enorme confianza porque estamos como cuando somos chicos y estamos en nuestra casa y nos sentimos protegidos dentro de nuestra casa porque está papá, mamá, los amigos, los hermanos, la estructura de la casa, nos sentimos, estamos como al resguardo de las inclemencias que sabemos que hay por fuera de la puerta. Eso pasó hasta entrada a la modernidad. Esa confianza en un otro absoluto que nos guiaba de alguna manera, todas las religiones, no solamente el cristianismo. Creo, y esto es una cuestión al margen, que podría discutirse o no, creo que esa, llamémoslo religiosidad del ser humano, esa necesidad de religiosidad del ser humano está presente en todas las culturas. Y la diferencia que tenemos con otras culturas es que ellos le ponen a esa necesidad de religión, viene de religare, de vínculo, a esa necesidad de vincularnos con alguien más, es simplemente el cambio de nombre. Creo que lo que nos iguala, nos ha igualado siempre con todas las culturas, es que le hemos puesto simplemente un nombre diferente a esa necesidad de religarlo. Uno lo llaman Mahoma, otro lo llaman Chan, otro lo llaman Dios, otro lo llaman Jesús, otro lo llaman Alá. Es simplemente un cambio de nombre. Esa necesidad de religarnos, dice Buber, filósofo judío que tenemos todos los seres humanos, no se puede eliminar. Está ahí, está presente. ¿Mm? Quería, si me permiten, y por ahí no tenemos mucho tiempo más, no quiero que cerremos esta clase sin apuntar a esto. En algún momento, en una placa, cuando que sube Marina, habla de el ser y el tener. No sé si la podés recuperar, Marina, esa. Sí, sí, por supuesto. Vamos a comentarles esto porque también esto tiene que ver con un ejercicio de reflexión para que se piense. ¿M? Otra cosa importante es, fíjense, el dualismo. Otra cosa importante que hace con nuestro métier, con el derecho. El dualismo como idea dominante en la cultura occidental, ¿a qué ha llevado? ¿A qué llevó ese dualismo? La denigración del cuerpo y la importancia del alma. El castigo. ¿Ustedes saben cómo se origina el castigo? ¿De qué manera se origina el castigo que hoy está naturalizado? Naturalizado quiero decir que el sistema ha logrado meternos en la cabeza la idea de que el castigo es connatural al ser humano, y no que el castigo surgió en algún momento de la historia por un motivo muy puntual y que luego se pusieron todos los cañones para pensar que el ser humano no podía vivir sin la existencia de castigo. ¿Mm? Em,
Esto es importante. ¿Por qué? Porque el dualismo al castigo, a la mortificación del cuerpo. Se supone que en la cárcel, en definitiva, lo que intenta hacerse con el castigo es mortificar el cuerpo. Por eso el encierro, la falta de higiene, los problemas de convivencia, la mala alimentación. Todo eso tiene que ver con ese dualismo. Tenemos que castigar y tenemos que castigar lo corpóreo o lo corporal. Una mala interpretación también del lado del dualismo viene con el castigo del cuerpo. El cuerpo, que esto sí es un error, diría, no me gustaría llamarlo religiones, sino cierta manera de interpretar lo religioso, institucionalmente hablando, que ha sido equivocada en todas las religiones, sobre todo en la religión, en el catolicismo, que es la idea de que el cuerpo es lo que peca. Por eso el castigo, hoy todavía se sigue insistiendo con esto, por eso si se castiga algo, lo que hay que castigar es el cuerpo. Con el castigo del cuerpo se va a producir, fíjense el dualismo, se va a producir la reconversión del alma, la mortificación del alma, los azotes, etcétera, etcétera. Ya los padres de la iglesia hablaban de esto y defendían esta idea de mortificar el cuerpo para aprender, la idea de que la letra con sangre entra, que ya es un dogma mucho más moderno, y diría casi contemporáneo, siglo XIX y siglo XX, la idea de que la letra con sangre entra, es una postura claramente dualista. Voy a esto, pero agrego esto. eh, los seres humanos tenemos, ¿por qué la importancia del dualismo? Los seres humanos tenemos una intuición, hoy decía Marina, esta intuición es que asumimos que somos corpóreos. Y acá lo voy a seguir a Gabriel Marcel en el cierre de esta reflexión. Él dice, Gabriel Marcel, pensador católico francés importantísimo, eh, dentro de la filosofía del diálogo también, él dice, sin embargo, el problema aparece ¿por qué? Porque no nos identificamos completamente con nuestro cuerpo. Acá es donde acierta Marcel, él dice, a pesar de que nos intuimos como seres corpóreos, no nos identificamos totalmente con nuestro cuerpo. Pero este no identificarnos totalmente con nuestro cuerpo nos puede poner en un problema, que es, al hacer esto, corremos el riesgo, estamos muy cerca de caer en las garras del dualismo. Es decir, sí, me entiendo como corpóreo, pero no me identificaría totalmente con mi mano, con mi brazo, con mi cuerpo. Esta sensación, este pensamiento, esta intuición es cierta, pero dice él, ahí estamos a punto de pasar una línea que no deberíamos pasar, que si no me identifico, esto quiere decir que hay algo, y ahí viene el apunte al alma, ahí viene el apunte al cerebro o a la mente, que es distinta del cuerpo. Y ahí entonces ya, dice Gabriel Marcel, inevitablemente cedemos paso al dualismo. Pero voy a esto. Somos cuerpo. Veamos la placa. Somos cuerpo. ¿Mm? Es pasar de la categoría del tener a la del ser. Y quiero hacer hincapié en esto. Somos cuerpo quiere decir que no tenemos un cuerpo. ¿Hay alguna diferencia entre decir somos cuerpo o tenemos un cuerpo? Se puede ejemplificar con un ejemplo. Si tenemos o cuando decimos tenemos, usualmente lo referimos a la tenencia de algo que está por fuera de nosotros. Concretamente, decimos que tenemos cosas o objetos. Tengo esta lapicera,
esta lapicera es un objeto, una cosa que está separada de mí, la tengo, y al tenerla puedo usarla, puedo guardarla, puedo manipularla, puedo romperla. Es algo que está fuera de mí. Simplemente la tengo. No puedo incorporarla como parte de mi propia realidad, pero precisamente al tener la distancia como un objeto, como una cosa, puedo decir, todo aquello que se tiene implica que en última instancia es mío, pero siendo mío, externamente hablando, puedo disponer de ello, utilizarlo, tirarlo. Los autores dialógicos dicen, no, sobre todo López Quintás habla de este tema muy bien, dice, no podemos decir que tenemos un cuerpo, porque el cuerpo no es un objeto, algo que está a distancia mía, como lo estaría la lapicera, la pantalla, la pared. No, somos un cuerpo. Ahora, pensemos bien, pensemos simplemente, esto es nada más que un ejercicio para pensar, pensemos bien que si admitimos que no tenemos un cuerpo, porque esto implicaría convertirlo en objeto, en algo a distancia, en cosa, mío, y como todo lo mío externo se puede usar, ¿y qué hacemos? Hay que reconocer, ¿qué hacemos con los objetos o cosas? Las usamos, pero la mayoría de las veces las tiramos o nos desprendemos de la misma, sin ningún remordimiento. Entonces, si tenemos un cuerpo, podemos llegar a disponer del cuerpo como si fuera un objeto, una cosa. La cuestión es, antropológicamente, ¿esto es correcto? ¿Esto es acertado? ¿Puedo decir que mi cuerpo mío puedo disponer de él? ¿Qué implicaría disponer de él? ¿Qué implicaría disponer? Usarlo, utilizarlo o en alguna manera o de alguna forma, no sé cuál sería la expresión, pero una expresión que podría caberle es mutilarlo. Por ejemplo, em, se me ocurre que a lo mejor para realizar determinada actividad, esto es un ejemplo si se quiere fantasioso, no sé si es real o posible de real, sí podría ocurrir, o ante un problema decir, "No, la mano me molesta, entonces no me queda más remedio que para evitar los problemas cortármela". Y está bien, porque es mi mano, está funcionando como objeto, como cosa, es mía. Entonces yo puedo disponer y cortarla. Esto ya implica, consciente o inconscientemente, adoptar el punto de vista de que no somos un cuerpo, sino que lo tenemos. Es una cuestión interesante a pensar o a repensar, o quiero decir, muchas veces en ciertos debates álgidos e importantes, estas ideas no se tienen en cuenta, no aparecen en la discusión. Hoy hice referencia a dos claros ejemplos que están mundialmente e históricamente discutidos, no hay una respuesta final, el debate está abierto, pero muchas veces el debate sobre si somos o tenemos no está bien encarrilado porque precisamente habría que partir primero e inicialmente de pensar esta cuestión. Arranquemos con esa discusión poniendo sobre la mesa de si somos o tenemos, y tenemos que argumentar, somos o tenemos. Las diferencias son enormes entre considerar, nosotros estamos de acuerdo en que somos un cuerpo y por ende no podemos disponer de él como si fuera una cosa o un objeto, al de tenemos un cuerpo, que implica como cualquier objeto externo a nosotros, podemos disponer y hacer lo que querramos con él. Es una cuestión interesante porque esto tiene que ver, son problemas que se discuten a nivel mundial de las legislaciones que no están cerrados. Y sobre todo, entiendo yo, y que van a exigir nuevas reflexiones y nuevos debates más profundos, mm,
y que se alejen de la tiranía del número, quiero decir, están ligados con que después vamos a ver que cuando se legisla sobre la cuestión de manera provisoria, entiendo, aparecen problemas en la legislación misma y aparecen problemas en la aplicación de esa legislación y en la práctica. Esto me lleva a pensar íntimamente que tal vez todo esto se produzca porque la cuestión debatida no ha sido bien debatida y a veces el apuro por pensando que la legislación lo resuelve todo, luego la práctica nos demuestra que algún problema hay, porque ¿por qué no se cumple? ¿Por qué falla? ¿Por qué en la aplicación aparecen tantos problemas? Creo que probablemente ustedes, seguramente ustedes, eh, van a tener que participar en estas cuestiones o en estos debates que son tan importantes, si en algún momento, como parte de la sociedad, como operadores jurídicos, como por ejemplo como legisladores o jueces, tengamos que volver a revisar este día o esta noción. Esto, y cierro acá o cerramos acá, ¿por qué lo traigo a colación? Esto, ¿por qué lo traigo a colación? Porque en los pensamientos, en las tomas de partido, en las decisiones, en las discusiones, no aparece presente. Y como les dijimos, para resolver un problema, encarar una cuestión, hay que partir de un dato primario primigenio, de una discusión previa. Si esta discusión sobre el tener o el ser no sale a la superficie, no se muestra, no inicia como parte del debate, probablemente los resultados finales, en un sentido u en otro, sean inciertos. Bien, esto es entonces lo que les queríamos contar respecto de la dimensión corpórea y sí que tiene una importancia, sí que tiene mucha importancia, porque una sociedad que legisla imbuida de un espíritu dualista o una sociedad que legisla imbuida de un espíritu humanista, Ah, sí, no sé, escuché a alguien, quería hablar, no. Una sociedad imbuida de este espíritu humanista nos va a llevar a resultados en la legislación que tal vez después nos demos cuenta no son los que quisimos. Así como les dijimos también en clases anteriores que una mala percepción del ser humano ineludiblemente nos va a llevar a legislar de una manera equivocada o incorrecta. Todos estos son claves, son herramientas que no nos dan una respuesta, sino que nos dicen cómo tenemos que pensar la cuestión cuando tenemos que pensar en serio al elaborar el derecho. Esto no puede faltar, porque si no, la legislación, como lamentablemente los tiempos que corren nos muestran, nos dan la razón en gran medida, la legislación suele ir a contramano de la realidad. Suele negar, aunque sea por un ratito, la realidad. Suele ocultar solamente por un ratito la realidad. Pero es responsabilidad nuestra. ¿Mm? Y como todo, como les habrá pasado a ustedes y les pasará a ustedes, yo no me hago cargo de que mi métier no lleva ese resultado, no me hago cargo de eso, no me voy a hacer cargo de eso. Yo digo, mi métier y el derecho no generan ningún resultado o resultados insuficientes porque los estamos haciendo, elaborando y pensando mal. ¿Mm? Bien, agradecemos entonces que nos hayan acompañado, muy